noches, familia Transformación y Vida. Es un gusto poder estar con ustedes, poder conectarnos con ustedes una noche más. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Amén. Y estamos muy felices de poder entrar hasta la comodidad de tu hogar, poder compartir este tiempo contigo, con tu familia. Y como cada semana te digo, gracias por hacer un espacio en tu ajetreada agenda. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por tu corazón dispuesto para aprender, para ir siendo formados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad deseamos y esperamos que tú disfrutes esta charla, escuchar esta charla, tanto como nosotros disfrutamos hacerla. En esta noche damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida, que todavía vienen relucientes por el nuevo set. Claro, y el nuevo año, ¿verdad? Claro, contentos, muy contentos. Felices. Pastor David, buenas noches. Buenas noches. Tanto sin verlo, Pastor. Tanto David. sin verte, de verdad. Buenas noches a todos, familia. Qué gusto poder ya estar esta noche con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte estos minutos. Y también quiero animarte, invitarte a que puedas compartir esta charla con alguien más. Sé que seguramente va a bendecir su vida. Y no dejes de alimentarte a través de la palabra de Dios. Así que esta noche creo que vamos a aprender mucho. Amén, así sea. Gracias, Pastor. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches. Bueno, como siempre, agradeciendo a Dios la oportunidad que tenemos de poder estar hoy en la casa de nuestro Dios. Y pues bueno, poder compartir con ustedes, poder tener de lo que Dios ha traído a nuestra vida, un poco de esto que Dios ha estado hablando y poderlo compartir con ustedes, esperando que sea de bendición. Gracias, Pastor Enrique. Sí. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches a todos. Y siempre es un gozo estar con ustedes y siempre cuando reunimos el plan es escuchar la voz de Dios en esta hora. Amén. Aunque es una hora oscura y a veces es difícil escuchar la voz de Dios. No, aquí creemos que cada noche cuando reunimos escuchamos algo de Dios. Amén. Que tal vez nos una sorpresa. Amén. Sí, amén, sí. Gracias, Pastor Juan. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra charla de esta noche. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy espinoso, sí, no lo sé. Bueno, un buen tema. Un buen tema para esta noche, un buen tema para este tiempo que estamos viviendo actualmente, que la Iglesia de Jesucristo está viviendo actualmente. Y bueno, déjame te digo el título de nuestro tema de esta noche, que ahorita va a aparecer en la pantalla. Es en 3, 2... ¡Tarán! ¿Qué tal? Gracias, Eddie. Es pura magia de la edición. Es pura magia de Eddie, más bien. La urgencia de un despertar en la iglesia cristiana. La urgencia de un despertar en la iglesia cristiana. Y bueno, es interesante porque si nosotros hablamos, me llama la atención los dos términos o dos de los términos de esta frase. El primero es urgencia. Me llama la atención el término urgencia. O sea, es algo que ya. No puede seguir esperando. Es urgente. Amén. Y el segundo término es despertar. Despertar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que es urgente un despertar en la iglesia, lo que estamos hablando es que estamos hablando de una condición implícita, que es que la iglesia está dormida. Porque si hablamos de que requiere un despertamiento es porque está dormida. Entonces a mí me llama la atención este tema y me pregunto si ustedes como pastores así es como perciben a la iglesia en este tiempo, dormida. Como decía Jesús, ¿no? En los evangelios cuando va a ver a la hija de Jairo y todos están llorando y decía, la niña, no lloren, la niña no está muerta, sino que está dormida. Ajá. Entonces, ¿así perciben los pastores, ustedes pastores, a la iglesia en este tiempo? ¿Como una iglesia a la que le urge despertar porque está dormida?
Qué difícil. Les dije que era tema complicado esta noche. Bueno, pudiéramos pensar que no. Es decir, pudiéramos creer que no está dormida la iglesia, ¿verdad? O más bien nos gustaría, ¿verdad?, pensar. Pudiéramos pensar que no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué digo que no? Porque dependiendo en la concepción de cada uno y en el fundamento de lo que cada uno entienda como iglesia o como cristiano o como hijo de Dios o como una relación con Dios, dependiendo de allí, creo que podría cada quien decir, no, ¿cómo? No estoy durmiendo, no estoy mal, yo estoy haciendo esto, yo hago aquí, yo hago allá, ¿sí me explico? Entonces mucha gente podría decir, no, la iglesia no es mi caso. No es mi caso o no está dormida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces pensamos que la iglesia pareciera no estar dormida es porque asiste a la iglesia, porque está aquí, porque va, viene, porque participa, pero en la realidad eso no es todo. En la realidad eso no identifica que haya un despertar espiritual en la iglesia. Y una de las cosas que podemos ver es que cuando nosotros estamos acostumbrándonos a algo, eso es peligroso. Cuando nos acostumbramos a algo, es peligroso. Y es ahí donde muchas veces podemos ver que la iglesia se acostumbra a algo y sin darse cuenta está dormida. Por eso yo digo que en algún momento pareciera que no está dormida. Pero el hecho de acostumbrarse a algo, el caer en una rutina, el caer en una normalidad, en una comodidad. Mira, no muy lejos, llega alguien a una sala muy cómoda, muy a gusto, ¿verdad? Se sienta, se acomoda y sin darse cuenta, ¿qué pasa? Se queda dormido. Claro. Y le pregunto, ¿ya te dormiste? No estaba durmiendo, estaba descansando mis ojitos, ¿no? Entonces, Pastor Enrique, ¿eso qué quiere decir? Que a su parecer o a su percepción, ¿sí está dormida la iglesia? La iglesia. Solamente deme un sí o un no. La iglesia necesita un despertar. Ok. La iglesia necesita un despertar. La iglesia necesita ver que hay mucho más que lo que hoy estamos viviendo. Y lo que hoy estamos viviendo es como un adormilamiento, sí, ahí más o menos, pero necesitamos un despertar en Cristo. Uh-huh. Y lo que usted nos está expresando es que a la iglesia sentirse cómoda está cayendo en este adormecimiento. Fíjense que esto que quiero decirles es, cuando dejamos de sorprendernos con las cosas cotidianas, nos olvidamos que en esa cotidianidad siempre hay algo nuevo que nos permite mantenernos animados y despiertos. Entonces, cuando vamos en esa costumbre y dejamos de sorprendernos día a día con todo lo que Dios va haciendo, con el mover de Dios, con su presencia, la lectura de la palabra, en oración, cuando dejamos de sorprendernos, cuando dejamos de experimentar cosas nuevas, cuando cotidianamente dejamos de caminar en una relación con Dios estrecha, viva, genuina, entonces eso hace que nos dejamos como que ya no nos sorprende nada. Oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, nos sentimos bien, cómodos, leemos la palabra, pero si nada de lo que estamos haciendo nos sorprende, nos activa, nos despierta, nos motiva, nos anima a seguir, a avanzar cada día más, como dijimos la vez pasada. Siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo, siempre Dios es infinito y necesitamos conocerle y avanzar. Si no estamos avanzando, si no estamos creciendo, si no estamos avivados, si no estamos siendo sorprendidos, estamos dormidos. Pastor Juan, ¿usted también percibe a la iglesia dormida? ¿Qué otros síntomas de una iglesia dormida percibe usted?
Número 1, vemos en Mateo 25, 1 a 5. Dice, ¿qué le dije? Mateo 25, 1 a 5, ya. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron. Entonces, proféticamente sabemos que la iglesia está dormida. Sabemos esto. Es un señal de los últimos tiempos. Así es. Sí, pero a pesar de esto, siempre yo creo que hay un remanente. Así es. Que están cuidando, están mirando. Y los señales de ser dormido, número 1, que no estamos enterados en nuestros alrededores. Estamos en nuestra cama durmiendo. Vida está pasando, pero estamos en nuestros sueños, entonces no estamos en contacto con la realidad. Y hay una realidad espiritual. Número 2, cuando estamos dormidos no nos damos cuenta que somos dormidos. Exacto. Estamos, Es lo que decía. hasta nos levantamos, no nos damos cuenta que estamos durmiendo. Este es el peligro lo más grande. Así es. Número 3, cuando estamos durmiendo, pensamos que estamos haciendo algo. Exacto. Pero no estamos haciendo nada. Exacto. Solamente nada más. Entonces, cuando vemos a las obras de la iglesia de la novia y cuando no vemos fruto en ellos espiritual, obviamente hay un problema. Y finalmente en Mateo, ¿dónde estoy? Lucas 21. 34 hasta 36. Vemos síntomas. ¿Qué? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad en todo el tiempo. Estamos como estar en un coche a las 3 de la mañana, en la madrugada, intentando de llegar en casa. Pero viene el sueño y que sabemos que tenemos que mantenernos alerta o vamos a dormir y estar en una zanja. Entonces, por esta razón no podemos dormir, tenemos que orar o vamos a comenzar a dormir y perder la voluntad de Dios, perder Dios en nuestras vidas, de hecho. Por comer, por autocomplacencia. Estoy disfrutando mi vida, entonces poco a poco venimos a ser dormidos. Pastor David. Yo creo que la iglesia en términos generales está viviendo una etapa de comodidad, una etapa de relajamiento, ¿verdad? Como lo han mencionado los pastores, es como llegar a esa rica sala y no es lo mismo sentarte. Bueno, nosotros lo estamos disfrutando ahora, ¿verdad? No es lo mismo sentarnos en estos silloncitos que cuando nos sentábamos en los banquitos ahí que medio bailábamos, ¿no? Y ya media charla ya estamos, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un buen lugar, es cómodo, es agradable, definitivamente te vas a acomodar en esa, valga la redundancia, en esa comodidad
Y yo creo que hoy en día eso es parte de lo que la iglesia hoy en día está viviendo. Una comodidad, una rutina, una forma fácil de tener todo y de vivir y de hacer muchas cosas, pero que realmente no es el llamado y el propósito de la iglesia. Finalmente, como decimos aquí en México, ¿no? El hombre a todo se acomoda, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Moisés y el pueblo, la palabra nos lo enseña, pues bueno, ellos pasaron 40 años en el desierto. Y seguramente los primeros años en el desierto, las primeras semanas, los primeros meses, les costó trabajo y sufrían. Tanto era así que le reclamaban a Moisés, le reclamaban a Aarón y querían regresarse a Egipto porque el desierto les causaba cierta incomodidad. Pero después de 40 años, muy seguramente terminaron acostumbrándose al desierto. Así es. De tal manera que llegó un punto en que para ellos el desierto era algo cómodo. Ajá. Dios los alimentaba todos los días, no necesitaban trabajar, no necesitaban cosechar, no necesitaban preocuparse por la comida, no necesitaban preocuparse por sus zapatos, por el frío, por el calor. Dios les daba todo. Así es. Y lo que en un principio era difícil en el desierto, después de 40 años, era una comodidad. Claro. De tal manera que cuando viene un rompimiento a través de la muerte de Moisés y Dios da la instrucción a Josué, ahora ustedes se van a levantar de este desierto y van a cruzar el río Jordán y van a ir a la tierra prometida y van ahora a un tiempo de conquista, de lucha, de trabajar y de ganar esa tierra que yo ya tengo para ustedes. Muchos de ellos ya no llegaron a la tierra prometida con toda la fuerza y con toda el ímpetu de poder conquistar esas naciones, ¿no? Tanto era así que empezaron a medio conquistar la tierra prometida, porque ya iban adormilados, ya iban acostumbrados. Ya era así, es como cuando llevas todo el día viendo la tele acomodado y de repente tienes que pararte a hacer algo. Ya te cuesta trabajo, ya activarte te cuesta trabajo. Entonces el pueblo de Israel pasó eso. Fueron 40 años de comodidad en el desierto, que cuando tuvieron que activarse, ahí es donde se dieron cuenta qué tan dormidos estaban. Claro. No en el desierto, cuando tuvieron que activarse. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo en la iglesia. Una iglesia acomodada, acostumbrada, cómoda, sin sufrimiento, sin padecimiento, pero que al mismo tiempo le está costando trabajo levantarse para ir a la conquista. Si tú los pones a trabajar, si tú le dices, vamos a ir a hacer esto, vamos a trabajar, híjole, no, es que mira, no puedo, no tengo tiempo, estoy cansado. ¿Sí me explico? Cuesta trabajo ahora. Entonces yo miro la iglesia en ese estado, en esa condición de comodidad. De modorros. De modorros, sí, sí me quiero levantar a esforzarme, sí me quiero levantar a conquistar, pero estamos mejor así. ¿Cómo es ese término, modorros? ¿Sí? Hay otra palabra. Adormilados. Encamorrados. Sí, con sueño, adormilados. Sí. Entonces, yo creo que parte de la condición de la iglesia que hoy en día vivimos no es más que el resultado de esa comodidad, de esa provisión hasta cierto punto de parte de Dios a nuestras vidas, que nos mantiene estáticos, quietos, sin realmente levantarnos y cumplir el propósito de Dios. Es interesante lo que mencionas de la conquista de la tierra prometida, porque yo leía hace un tiempo en un libro cómo cuando llega Moisés con el pueblo, llegan a un lugar que está a la orilla, a punto de cruzar, que se llama Cades Barnea. Y esa tierra justamente era la última estación para cruzar a la tierra prometida, y es desde ahí, desde donde mandan a los 12 espías Moisés, y hacen su estudio del terreno, regresan con las malas noticias, y ahí es ahí donde el pueblo
deciden que no quieren ir porque es peligroso, Dios los castiga diciéndoles que van a pasar 40 años, pero justamente Cades Barnea era un lugar cómodo, Así porque es. estaba ya muy cerca de la tierra prometida. Entonces, si bien no era la leche y miel que Dios tenía preparado para ellos, Pero ya no era el tampoco desierto. era un desierto Claro. donde estaban sufriendo carencias. claro. Era un lugar cómodo, había ya agua porque estaba cerca el río Jordán, ya había buenos frutos, pero no era la riqueza de la tierra prometida. Sin embargo, era un lugar cómodo para vivir. Entonces llega un punto donde ellos se conforman con eso. Creo que ese es el problema, ¿no? Exactamente. Conformarse Claro. con Sí. eso. Otro ejemplo, después de fundar Israel y después años, vinieron Babilonia. Entonces captaron los judeos, fueron a Babilonia. También. Después de 70 años era Claro. tiempo de regresar a Exacto. Israel. Ya no. Entonces Ya dijeron, no yo quisieron. no, me gusta aquí viviendo en el Sí. mundo. Claro. Es, Sí, un, es un claro. tipo del mundo. Sí. Pocos regresaron a Israel para construir el templo y el muro. Ahí sí. Y también después de construir el templo, ellos comenzaron a dormir otra También. vez, pintando tus casas, Sí. olvidando su llamada de reconstruir el muro. Entonces es cíclico, es algo que Así es. pasa después de varios años. Comenzamos con nada, ¿ok? En agonía, buscamos a Dios y Él comienza a renovarlos. Y crecemos con Dios hasta tenemos una vida alegre y otra vez comenzamos a caer en comodez y también comenzamos a dormir disfrutando nuestra camita. Entonces, tenemos que romper este... Sí. Esa Ciclo. inercia. Ajá. Así es, Esa ese inercia. ciclo. Y hay algo muy evidente. Yo de verdad como pastor lo puedo ver en términos generales, en, digamos, el antes y el después de un cristiano. Y yo puedo ver cómo cuando alguien viene al conocimiento de la palabra, lo vemos con hambre. El primer amor, pastor. Claro, lo vemos queriendo conocer a Dios, háblenme más, quiero conocer más, está descubriendo cosas nuevas. Por eso es lo que yo decía, cuando dejas de descubrir cosas nuevas, pierdes el interés. Pero eso no es otra cosa más que dejamos de buscar y nos conformamos con lo que tenemos. Y es ahí donde viene la decadencia. Y es allí donde empezamos a dormir. Porque cuando empezamos a conocer de Cristo, nos congregamos, testificamos de Dios, a los familiares les hablamos, a los amigos, donde quiera estamos compartiendo. Pastor, cuando hay reunión, pues tal día y no puede haber toda la semana, ¿verdad? Y no, pues solo tal día. No, es que yo quiero venir, ¿quién me puede enseñar más? Yo quiero aprender más. Eso es lo evidente, uno lo ve. Uno lo ve, pero pasa el tiempo y ese primer amor que precisamente habla en Apocalipsis 2, ¿verdad? Del 2 al 5 dice, yo conozco tus obras. Es decir, después nos concretamos a hacer cosas. O sea, ya entendí cómo está aquí este asunto, ya vi de qué se trata ser cristiano, ya vi de cómo es la mecánica, cómo hay que caminar, cómo hay que hacer. Ok, hay que esto. Y entonces dice el Señor, sí, has hecho tus obras, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos y demás, todo el pasaje bíblico. Pero al final dice, pero tengo algo contra ti. Todo está muy bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ese es el punto, de dónde has caído. Aquí podríamos decir, recordemos de dónde Dios nos ha sacado, recordemos cuando empezamos a conocer a Dios. Es decir, pongamos en la balanza, cuando yo conocí a Dios, cuál era mi actitud, cuál era mi necesidad, y hoy cuál es mi actitud y cuál es mi necesidad de Dios. Entonces, allí yo puedo ver si ha bajado, si ha menguado, si estoy durmiendo, estoy adormilado, estoy cómodo, o sigo anhelando, deseando, buscar, caminar, avanzar. Tengo el mismo fuego. Dios hablaba sobre esto precisamente. La iglesia estaba dormida. La iglesia de Éfeso decía, oye, es que te has dedicado a hacer otras cosas. Pero
te has quedado, has perdido tu primer amor. Así como me amabas al principio, has dejado de amarme. Por eso yo puedo ver ese antes y ese después. Ajá. Sí, pastor. Y un ejemplo tan triste, la historia de Samson, Jueces 16. Y sabemos que Dios habló a los papás de Samson diciendo que ellos tuvieron educar o crear un hijo con los votos de los nazareos. Porque él tuvo que ser el libertador de Israel de su esclavitud. Entonces, pero sobre tiempo, cuando él vino a ser un adulto, quién sabe, él perdió los tres. Número uno, comenzó a ser un festejero. Festejero. Pachanguero. ¿Cómo? Pachanguero. Pachanga, fiesta. Exactamente. Disfrutar la vida. Oh, completamente. Las chicas, el vino. Número 3, él tocó cosas muertas. Muy muerta. Y número 3, él cortó su cabello, que significa su separación del mundo. Entonces, él cayó en esta 17 hasta 20. Ay, perdón, pastor. En esta condición, Jueces 16, 17 a 20. Es lo que yo veo. Tal vez en los líderes en la iglesia. En los líderes en la iglesia. ¿Okay? Jueces 16, 17, ¿verdad? Hasta 20 ya. Así que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano. Así que mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: esta vez Sansón me ha abierto su corazón. Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Ajá, ok, adelante. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de la cabeza y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Entonces, él comenzó a dormir después de perder su separación, de comenzar a disfrutar el mundo, festejando cualquier cosa. Y ella perdió su unción. Ajá. Él dejó atrás su llamada de ser el libertador. La iglesia hoy en día debe ser el libertador de los pecadores del mundo, pero estamos durmiendo. Entonces, lo peor, versículo 21. Perdón, es que había cambiado de cita. Lo siento. Jueces 16, ¿verdad? 21 a 22. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Entonces vemos la iglesia en esclavitud, no tienen vista espiritual, son esclavos al pecado, a las adicciones, están trabajando sin tener fruto. Pero finalmente él se dio cuenta, tengo que arrepentirme. Y él comenzó a buscar a Dios otra vez. Y su cabello comenzó a crecer, significa que él comenzó a acercarse a Dios más y más y más, hasta entró otra vez su poder sobrenatural. Va a pasar hoy en día también. A mí me llama la atención, Pastor Enrique, ahorita que hablaba de la iglesia de Éfeso, porque es justamente, creo yo, el punto más peligroso. Porque hablábamos justamente, el pastor Juan decía hace rato, el problema de estar dormido es que no nos damos cuenta, ¿no? Y ahorita leyendo Éfeso, pareciera una iglesia modelo. Totalmente. No es una iglesia pecadora. Así es. No es una iglesia mundana. Es una iglesia, dice que es una iglesia trabajadora, paciente. Dice que no soporta a los malvados, inclusive no aceptaba el pecado y que sabe identificar un apóstol real,
y ha resistido, ha sufrido, ha trabajado. Pareciera una iglesia modelo. Sin embargo, Dios le hace un reclamo fuerte y es el haber perdido el primer amor. Y creo que ese es lo más peligroso de la iglesia dormida, el no ver que estamos dormidos. Claro. El decir, todo está bien, estoy bien, estoy yendo a la iglesia, busco a Dios, leo la Biblia, y no darnos cuenta de que estamos justamente en esta postura cómoda, en este oasis de Cades Barnea, a un paso de la tierra prometida, pero sin llegar a ella. Claro. Eso es lo más preocupante, Claro. a mi parecer. Claro. Porque si nosotros le preguntamos a la gente, ninguno vamos a admitir que estamos dormidos. Así es. Por eso decía al principio, ¿va? Pareciera que no. Y diríamos no. Y todos justificaríamos. Sí, o sea, ahí voy, yo lo estoy haciendo bien. Éfeso también. Pero Dios no era lo principal para ellos. No, sí, vas a Sí. decir. Bueno, con lo que comentas, viene a mi mente esta cita de Mateo 24, versículo 37, y dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Ajá, sí. En esos días, antes del diluvio, es decir, en el tiempo de Noé, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Dice, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Amén. A mí hay una frase que me llama mucho la atención de este pasaje. Y es que dice, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y es interesante porque la gente no se dice la palabra, no se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, a pesar de mirar a un hombre en la punta de un monte construyendo un gran barco. Y este hombre anunciando lo que iba a suceder. Y no nada más lo construyó en 2 semanas o de la noche a la mañana que la gente no se dio cuenta. Duró más de 100 años construyendo el arca. Entonces imagínense, a qué nivel estaba la gente tan distraída, como dice la palabra, en sus fiestas, en sus banquetes, en sus casamientos, en su rutina, en su vida diaria, que por 100 años pasaron por desapercibido lo que iba a suceder. Y 100 años no fueron suficientes para que ellos entendieran la gravedad del asunto, porque iban a morir. Se estaba preparando un arca para un diluvio que iba a venir e iba a arrasar con toda la tierra. Pero me llama la atención y dice la palabra, la gente no se daba o no se dio cuenta hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y ese yo creo que es justo lo que hoy en día estamos viviendo como iglesia, en términos generales. No estamos hablando de transformación y vida, sino estamos hablando de la iglesia en términos generales. Pero yo creo que es esto, la gente hoy en día está tan enfocada en sí mismo, está tan enfocada en sus actividades, en sus recreaciones, en sus fiestas, en sus banquetes, en lo que ellos de manera personal quieren vivir, en sus proyectos, en sus sueños, en sus metas. Están tan enfocados en sí mismos que no se dan cuenta de lo que se está preparando, de lo que Dios está preparando para la iglesia. Y es ese, coincidimos una vez más, ¿no? Ese estar dormidos sin darnos cuenta. Es ese creer que estamos despiertos cuando realmente la condición de la iglesia es otra. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Dice la palabra, la gente se dio cuenta cuando llegó el diluvio. ¿Cuándo llegó el diluvio? Bueno, de hecho, la parábola que acabamos de leer de las 10 vírgenes precisamente muestra parte de esto que estás mencionando. Todas durmieron, ¿verdad? Pero ¿cuándo se dieron cuenta que estaban durmiendo? Cuando hablaron, cuando gritaron, cuando dijeron, viene el esposo. ¿Sí? ¿No? Así es. ¿Cómo? Si estábamos alertas, viene el esposo. Entonces,
quienes pudieron y tenían aceite, pudieron prepararse, pero las que no, dijeron, hey, esta es una bonita enseñanza porque al estar leyendo este pasaje, porque igual estaba yo leyendo, dice que empezaron las que no tenían aceite a pedirle a las que tenían, oye, compárteme, dame. Y entonces la respuesta de ellos dijo, no, para que no nos falte a mí ni a ti, mejor ve y consigue. ¿Qué quiere decir esto? Que el asunto de prepararnos es personal. Claro. O sea, no es de que yo te convide. Te ayudo y me ayudas. No es de que lo que yo tengo o lo que yo he ganado te puede valer. Alcanza. Nos alcanza para los dos. No, esto es personal. Es tan personal que nos lleva a tener esa experiencia cotidiana con Dios para poder mantenernos despiertos. Y esto que estamos comentando, mira, no es nada nuevo. Yo pienso que, digo nada nuevo porque ahorita voy a leer un pasaje que tiene que ver con todo lo que estamos hablando y que desde la antigüedad Dios está hablando sobre esto, porque en todo momento y en todo tiempo la iglesia llega a un punto cómodo donde se duerme. Se pierde. Ahora, el problema no es que duerma, o el problema es que diga, bueno, pues están descansando, están durmiendo. No, el problema es que estamos en los últimos tiempos y como decías, no se daban cuenta que venía el diluvio, que venía un mensaje, un anuncio que Noé daba, pero la gente estaba tan distraída que no se daba cuenta. Es decir, hoy está el mundo absorbiendo tanto a todos que involucra a la iglesia misma, que no se da cuenta lo que estamos viviendo. Mira, esto de la pandemia no es cosa, ¿cómo podríamos decir? Simple o sencilla. Estamos hablando de vidas que están muriendo y que finalmente no sabemos cómo va a terminar todo esto y todo lo que venga. Pero lo que sí sabemos es que no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra y que la iglesia es el tiempo de despertar, porque estamos viviendo los últimos tiempos. De tal manera que mira en Efesios, capítulo 5, versículo 14, lo que dice al 17, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, tú personal, tú despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos. Es decir, estamos tan dormidos, inactivos, como un muerto. Y te alumbrará Cristo, dice. Y esta palabra de recomendación que dice el Señor, mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjate cómo andas en estos tiempos tan difíciles, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Mira, de verdad, esto de la dormida no se me da mucho a mí. Porque, sí, yo a veces estoy en casa con alguna cosa y yo digo, es que yo no puedo, porque a mí se me hace físicamente dormir así como estoy perdiendo el tiempo. O sea, estoy desperdiciando el tiempo. Si en el terreno natural dormir 3, 4 horas en el día, eso se me hace inaudito. Eso yo digo, Dios, no se vale. Porque estoy perdiendo horas vida que nunca voy a recuperar. Nunca voy a recuperar. Entonces, dice la palabra, despiértate. Y dice, podamos andar diligentes, no como necios, sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y exactamente estamos viviendo días malos, tiempos malos. Decíamos en estos días, uno oye noticias y todas son malas. Todas las noticias son malas. Todas, no hay una buena. Todas son malas. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo días malos. Por tanto, no seas insensato, dice el Señor, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces son tiempos en los cuales hoy tenemos que venir a un despertar, porque el riesgo es grande si quedamos dormidos. Quiero mencionar, hay una diferencia entre un recibidor y un buscador. Ajá. Es otra cosa. Así es. Es lo que mencionó Pastor, que tenemos que caminar, tenemos que trabajar. Pero hoy en día la gente llega a la iglesia con su vasija vacía. Sí. Lléname. Sí. Es como estar en una cama, en su cama, con su pantalla aquí, pantalla con su remote,
lléname. Entonces nada pasa, pero estamos recibiendo, escuchando, entonces pensamos que no estoy dormido, No. pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Exacto. ¿Estás invirtiendo en gente? Ajá. ¿Estás buscando a Dios por sí mismo? ¿O viene como un bebé, dame más comida y todo y no hago nada? Estoy aquí solamente para recibir. Es un señal, es bien peligroso. Totalmente. Y también otro problema que es tenemos celulares, tenemos televisión, podemos recibir todos los mensajes, escuchamos canciones cristianas, entonces estamos en medio de una atmósfera cristiana, pero no significa que estamos alertos en esta atmósfera. ¿Me entiende? Así es. Y coincido con lo que el pastor Juan comenta y creo que ese es uno de los síntomas o de las formas de poder descubrir si estamos dormidos o despiertos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, cuando yo estoy dormido físicamente, cuando yo estoy dormido, yo pierdo la razón de lo que hay a mi alrededor. La noción. La noción de las cosas que hay a mi alrededor. Si yo tengo frío, por ejemplo, si estamos ya en cama y estás dormido y por X o Y te destapaste y tienes frío, pues lo que vas a hacer es tú mismo vas a buscar y te vas a tapar. Tú mismo te vas a suplir a ti tu necesidad de frío. Pero tú no te das cuenta si tu esposo o tu esposa está tapado, tiene frío o no. No importa. O si tu hijo en su cuarto ya se destapó, tiene frío o no. No, tú simplemente tienes frío, te tapas y sigues dormido. Pero ¿qué pasa cuando estamos despiertos? ¿No? Usualmente en casa, Maggie es la última que se duerme, ¿verdad? Bueno, nada más así dejémoslo, ¿va? Maggie es la última que se duerme. Y la primera que se despierta. Entonces, ella se encarga al final ya de dormir, ya de estar dormida, de irse a dormir o de descansar. Pues checa que Asaf esté tapado. Me da una tapadita a mí también ya al final, ¿verdad? Me hace taquito ahí, ¿verdad? Para que no me destape. Y al final se tapa ella. Ese creo que es un buen síntoma o una buena referencia para saber si estamos dormidos espiritualmente o estamos despiertos. ¿Cuál? Si yo en mi vida espiritual, como decía el pastor Juan, solo estoy para mí, dame, quiero, mis necesidades, tengo frío, me quiero tapar, pero no veo lo que está sucediendo a mi alrededor, quiere decir que estoy dormido. Incluso en el área espiritual, ¿no? Sí, a eso me refiero. La oración, yo. Claro. Sáname, Exactamente. límpiame, ayúdame. Sí. Todo yo, La para prédica, mí. Y no me doy Bendíceme. cuenta, Ajá. no veo lo que hay a mi alrededor. ¿Cuándo yo sé que verdaderamente estoy despierto espiritualmente? Cuando quito mis ojos de mí y empiezo a mirar a fulano, a sutano, a perengano, si está tapado, si tiene hambre, si tiene necesidad. Y fue lo que Jesús le enseñó y les pidió a sus discípulos, les encomendó a sus discípulos. Fue la encomienda de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8. Dice el versículo 1, Jesús les dio a sus discípulos autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y luego más adelante en el 8 dice, vayan y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una iglesia activa, esa es una iglesia despierta. Esa es una iglesia que está en el llamado de Dios, que está funcionando correctamente, que está continuando con el legado que Jesús nos dio. Y si se dan cuenta, no dice Jesús, tápate tú, aliméntate tú, primero tú y luego los demás. No, ve a los que están a tu alrededor. Y cuando nosotros podemos mirar la condición, cuando mis ojos miran la condición de los que están a mi alrededor, quiere decir que estoy despierto espiritualmente y puedo entonces funcionar como una iglesia correcta en el propósito que Dios dejó a nuestras vidas. Hay algo muy interesante aquí porque a mí me llama mucho la atención un asunto, ¿verdad? Porque si bien hablamos de una modorrez espiritual,
no sé cómo decirlo, de un adormecimiento espiritual. Sin embargo, en las áreas seculares, la gente está muy despierta. Porque la gente en el área secular, la iglesia, hablemos de los cristianos en las cuestiones seculares estamos más activos que nunca. Sí, sí. Porque trabajamos más horas que nunca. Si antes se trabajaban 8 horas, ahora los cristianos y toda la gente trabaja 16 horas al día. Y estudian una carrera, una maestría, un diplomado, un doctorado y además voy a clases de inglés, de japonés, de italiano y además voy al gimnasio porque hay que mantenerse en forma y mis hijos en la mañana los llevo a la escuela y en la tarde van al fútbol y los sábados van al inglés y los domingos van a la equitación. O sea, realmente es una sociedad activa. Y la iglesia está también moviéndose en ese activismo, vaya, pero no así en las cosas espirituales. Entonces, a mí me parece que todas esas cosas más bien son somníferos para la iglesia. Están funcionando como somníferos, ¿no? Claro. Toda esta actividad, toda esta energía gastada en el trabajo, en el ejercicio, en la preparación profesional, en todo esto, en el culto al cuerpo, todo eso son somníferos para la iglesia. ¿Podríamos decir que todo eso está adormeciendo a la iglesia? Sí, yo creo que lo que mencionas es importante porque precisamente son de las cosas que el enemigo usa para distraer a la iglesia. Y justamente el poder dejar de que en la vida de un cristiano Dios sea su prioridad, su objetivo. Entonces podríamos decir, está dormida en el terreno espiritual, porque como bien dices, en el terreno secular está activa, pero en el terreno espiritual está durmiendo, ha perdido toda... ¿cómo podríamos decir? Anhelo, deseo, buscar, anhelar, caminar, estar en la presencia de Dios o servir, porque cubrimos todas las cosas seculares y hacemos todo lo secular, pero no tenemos tiempo ni podemos cubrir el área espiritual. Entonces es allí cuando nos damos cuenta esa como diferencia enorme que hay en el contexto espiritual y en el contexto material. Un síntoma de estar dormido es que no tenemos hambre. Así es. ¿No tenemos hambre? Así es. ¿No nos Así damos es. cuenta Tengo que hambre, pero tenemos mejor hambre? me voy a dormir y Sí, ya se me cabal. olvida. Entonces, el problema es que tenemos la gente, la iglesia, en términos generales, está llena de muchas cosas, pero no tienen hambre. Sí. Por ejemplo, estoy lleno con mi trabajo, Claro. estoy lleno con mis actividades, Ajá. estoy lleno con mis hobbies, Sí. mi carro. Sí. Hay una fascinación aquí con los coches. Sí. Siempre están ahí afuera brillándolos, lavándolos. Y con oídolo, tanto polvo aquí, ya pastor. exactamente. Entonces, no tienen hambre. Así es. Entonces tenemos que cambiar nuestra dieta. Entonces, es parte del problema. Cuando no estamos ejercitando y tenemos una dieta mal, no queremos hacer nada. Entonces tenemos que sacudir a nosotros mismos. Juan, tú tienes que ejercitar, tú tienes que cambiar su dieta, tú tienes que ayunar distracciones para tener un hambre fresco para las cosas de Dios. Amén. Y es que es interesante, pastor, porque justo cuando da más sueño es cuando uno acaba de comer. Después de la comida, Sí. bueno, ¿cómo se llama? El mal del puerco. El mal El mal del puerco. Mal de Así es. puerco. Decía alguien del jabalí. Sí, es cuando más sueño da. Sí. Entonces, justamente ahí es donde uno se tiene que activar, porque si no, perdemos. Sí. Y nunca hemos tenido las opciones que tenemos hoy en día. Nunca hemos tenido pizza, comida oriental, cualquier clase de Hamburguesas. hamburguesas, cualquier cosa en la tele.
tenemos un montón de opciones que nunca hemos tenido por 2000 años. Entonces estamos llenos con una dieta mundial y mundana hoy en día. Entonces no tenemos hambre. Como la iglesia en Sardis también, quiero mencionar Apocalipsis 3, 1 a 3. Que está pegada a la iglesia de Efesos también. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. ¿Hasta qué versículo me dijo? Hasta 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Vigilante significa en el griego estar alerta o awake. Despierto. Despierto. Claro. Entonces vemos muchas obras buenas en la iglesia, pero estamos medio muertos. ¿Qué significa? Cuando estamos durmiendo, por ejemplo, ayer Aaron y yo estábamos tomando un descanso. Y yo miré a mi esposa a mi lado. Yo pensé, ¿está viva? ¿Está viva? Porque apareció muerta. Entonces, los muertos aparecen como los dormidos. Sí, así es. Y si continuamos en esto, vamos a morir espiritualmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Creo que la clave, como dice el pastor Juan, es cierto, es un cambio de dieta. Así es. ¿No? De lo que estamos recibiendo, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque si nos llenamos de comida chatarra, es como a los niños, ¿no? Cuando unas horas antes de comer o unos minutos antes de comer se comen unas papas, se comen un dulce, se toman un refresco y tú los quieres sentar a comer, ya no tienen Ya hambre. se llenaron. Ya no tienen hambre. Y se están malnutriendo, ¿verdad? No están comiendo correctamente. Y yo creo que eso es algo que como iglesia tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo podemos salir de este letargo. de este letargo, exactamente, de esta etapa de dormir? Pues empezar a cambiar hábitos alimenticios espirituales, si lo queremos ver de esa Dejar manera. las snacks, ¿no? Dejar las botanas, Las dejar botanas. las cosas que sí nos encantan, obviamente, ¿verdad? Sí, porque todo lo son que, atractivas. claro, todo lo que alimenta el cuerpo es atractivo y empezar a alimentar el espíritu, ¿no? Dice la palabra en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas humanas y cuentos de viejas, de viejas no se refiere a mujeres, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, dice, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Todo lo que comamos para esta carne, el día que muramos, ahí se queda. Pero lo que comamos y vivamos en el espíritu, eso nos va a ayudar en esta tierra, en esta vida, pero también en la vida venidera. Sí, pastor. Amén. Y cuando desarrollamos una dieta mala sobre muchas semanas o meses, no queremos cambiar la dieta. Sí, claro. ¿Me entiende? Prefiero tener una hamburguesa y un pastel en vez de espinaca y zanahorias. No, gracias. Entonces, para reentrenar a nuestra vida de comer saludablemente, espiritualmente, es duro. Entonces, tenemos que ser desesperados. Y yo llegué a este punto en enero. Juanito necesita más de Dios. Y él tengo que ayunar cosas que taste good, Que saben rico. que saben rico, para tener un hambre para cosas que son más saludables. Claro. Y han mencionado, creo que los tres han mencionado un concepto muy interesante que creo que también es importante recalcar justo en estos tiempos y para conquistar este adormecimiento, es cómo
cómo administramos y cómo ocupamos el tiempo. Creo que aquí es clave también eso. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad ofrece muchas cosas que nos roban el tiempo. Las series en Netflix, el trabajo, hay muchas ofertas. Y poco a poco, inclusive las redes sociales, ¿no? Y vemos cómo de poquito en poquito van absorbiendo nuestro tiempo y le vamos restando tiempo a las cosas espirituales. Y de pronto la balanza empieza a cargarse más de un lado que de otro. Entonces creo que como cristianos también tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos ocupando nuestro tiempo. Así es. ¿Verdad? Es lo peor en la pandemia. Porque la gente no puede llegar a la iglesia para orar juntos, escuchar juntos, hacer un montón de cosas juntos. Entonces, Satanás está usando la pandemia para aislarnos de Dios, de su palabra, de todo. Entonces, pasa lo que dijo Maggie. Pastor Enrique. Sí, pero yo creo que aquí la parte importante es que si hay un despertar en cada uno de nosotros, esto lo hacemos personalizado. Eso es importante. Entonces, aunque yo no tenga la oportunidad de tener la vida cotidiana que teníamos antes como iglesia, pero mi necesidad de saciar, de llenar mi alma, mi espíritu, eso yo lo hago de una manera personal. No necesito más nada. Lo que sucedía con las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 dijeron, mira, esto se trata de que cada quien. Si tú no tienes aceite es tu problema. Nosotros tenemos aceite. Entonces yo creo que esa parte es interesante de que cada uno podamos venir a ese despertar y saber que no es el tiempo de dormir, es el tiempo de que cada uno, porque a veces somos así, necesito ser motivado, ¿verdad?, para poder hacer. Necesito que la iglesia esté como antes para poder venir. No, yo creo que cada uno puede hacer un esfuerzo y eso se nota. Y me llama mucho la atención esto, yo termino con este comentario porque Jesús hace da una enseñanza muy interesante. Él viene a esta tierra no para sí mismo, dijo. Yo vengo a servir. Habla a los discípulos y les dice de la misma manera, al final hace instrucción, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Una iglesia activa, cristianos vivos, despiertos, son aquellos que se movilizan. Son aquellos que van, que hacen, que están. Y eso no nace de hacer cosas, nace de una comunión con Dios. Lo que tú decías. Cuando hay una comunión con Dios, cuando estamos despiertos, estamos en una relación con Dios, ya no veo para sí mismo, veo hacia los demás. Y eso es algo que la iglesia ha perdido. Ve hacia sí misma. Y eso es un adormecimiento espiritual. Entonces necesitamos ver hacia afuera. Esa es una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia en avivamiento, una iglesia despierta que nace de una comunión con Dios. Cuando hay una comunión con Dios, Dios pone carga por la gente. Y entonces allí cuando va y comparte. Yo termino con este versículo de Job 42:10 y me llama mucho la atención porque siempre me he hecho esta pregunta. ¿Qué fue lo que Job oró a Dios por sus amigos? ¿Qué fue lo que pidió? O sea, ¿qué fue lo que pidió? Porque recordemos a Job, después de haber pasado por toda una situación muy difícil, en el versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. O sea, estaba viniendo de una situación difícil. ¿Cuál era la posición de Job? Dios, pues ayúdame, bendíceme, es decir, hacia sí mismo. No, después de haber tenido una experiencia con Dios como la que tuvo, dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sabía quién era Dios. Y entonces ahora su posición no era hacia sí mismo. Su posición dice que él hubo orado por sus amigos y entonces dice, y aumentó el doble Dios todas las cosas que él había perdido. Entonces, ¿qué podemos ver? Que cuando nosotros empezamos a avanzar hacia afuera, hacia los demás, al bendecir, al compartir lo que estamos recibiendo de parte de Dios en un tiempo de comunión con Él, entonces dejamos de ser no solamente estar dormidos, sino también dejamos de ser egoístas. Y entonces avanzando, Job dice, oró por sus amigos y después de eso Dios lo bendijo. ¿Qué oró? ¿Qué pidió? Pero también Job por 40 años, por 40 capítulos, era muy cómodo. Claro,
estoy muy bien. Así No he es. pecado. Así es. No sé por qué estoy afligido. Ajá. ¿Quién sabe? Sí. No es mi culpa. Sí. Dios no me ama. Sí, sí. Hasta después de 40 Ajá. capítulos, él se dio cuenta. Wow. Estoy durmiendo. Sí. ¿Dónde estoy yo ¿Dó- con Dios? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estoy? ¿Dónde De estaba? oídas te había oído. Solo lo que aprendí, lo que viví, pero ahora mis ojos te ven. Vino un despertar. Ahora Sí, mis de hecho, ojos te ven. Sí, Job tenía una visión muy miope de Dios. Sí. Muy miope. Y después de todo lo que pasa, y viene un confrontamiento muy fuerte de parte de Dios Sí. en los últimos capítulos de Job. Sí. Donde Dios le dice, a ver, espérate, ahora tú te quedas calladito y me oyes. Sí. No, ahora yo voy a hablar y Claro. tú te vas a callar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿dónde estabas tú? Y entonces Dios lo confronta de una manera muy fuerte, que creo que tal vez eso es lo que todos los que creemos que no estamos dormidos, es lo que necesitamos. Unas cachetadas de parte de Dios, así de, a ver, Sí. ven y escúchame, Claro. ¿no? En vez de justificar Yeah. nuestra vida, Sí. debemos darnos cuenta, yo no tengo mucho de Dios. Claro. Voy a acercarme más y más porque yo necesito a Dios más que todo. Más que Claro. todo en mi vida. Yo creo que no sé si estoy muy atrevida con lo que voy a decir, corríjanme pastores si estoy mal, pero creo que nos conviene más pensar o tomar una postura de sí estoy dormido, aunque no lo esté, Claro. que pensar que no estoy y qué tal que sí estoy. Claro. O sea, es mejor decir no, o sea, necesito despertar. Claro. Independientemente de cuál sea mi posición actual, ¿no? Es un hecho que hemos visto sobre los años. La gente lo más sensible a Dios siempre están arrepintiendo. Sí. Los más sensibles. Sí. Los mejores santos en la iglesia siempre están arrepintiendo. Y queriendo más y, Y deseando los más. peores dicen, estoy muy bien. Claro. así Qué es. peligroso Es es, peligroso. eso, qué Sí, peligroso. llegar a tener una soberbia espiritual Sí. donde uno diga, yo no tengo más nada que Ay, bueno, hacer. sí, no, estoy Yo bien, estoy estoy bien. Yo- Pues es que esa es una característica de alguien que se ha quedado dormido y es caer en la religiosidad, Claro. Sí. que fue lo que vivió el pueblo de Israel, los sacerdotes, después los fariseos, los escribas. Fueron hombres que creían que estaban despiertos, pero no lograron identificar a Jesús, ¿Sí? Peligrosísimo. Sí. ¿no? Les y pasó es ese, por- claro, y es ese síntoma en nuestro caminar con Dios, que cuando se ha convertido en una religiosidad, es un síntoma de estar dormido, Claro. definitivamente. Y definitivamente el primer paso para poder despertar es justamente darse cuenta de que estoy dormido. Así es. Mientras no me doy cuenta de que estoy dormido, no puedo despertar. Claro. Sí, es mejor reconocer Sí, y que sea Dios el que juzgue. sí, exactamente. ¿Comentario final, pastores? Bueno, yo Para solamente despedirnos. podría decirte que es tiempo de verdad de venir a un despertar. No te confíes, de verdad. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos proféticos. El Señor viene por cada uno de nosotros y viene por una iglesia despierta, no dormida, porque las 5 que se quedaron dormidas sin aceite, conoce la historia. Así que Lloraron. te pido que te esfuerces, que busques, de verdad hay inquietud en mi corazón para que todos podamos volvernos a Dios. Así es, así es. Creo que es una inquietud compartida, pastor, Sí. de los que estamos en este panel. Sí. Pastor Juan. Yo veo que Dios está sacudiendo la iglesia y el mundo. Él está sacudiendo el mundo con temblores, con un montón de cosas. También Él está sacudiendo la iglesia, yo creo, en este año. Sí. Amén. Para despertarnos, Así es. que nos levantamos de la cama y comenzamos a buscar a Dios de nuevo. Así Entonces, es el Espíritu Santo que pone en nosotros estas inquietudes. Así Tenemos que avanzar con Dios. Amén. Entonces, estamos cooperando con el Espíritu Santo. Amén. 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 Sí, Señor. Pastor David. Así es. Bueno, a mí lo peor que me puede suceder en un día es ver una película sentado en un cómodo sillón con la luz apagada,
cómodamente, es lo peor que me puede pasar porque Puede ser la el mejor 99% de las veces me quedo dormido, Claro. Sí. ¿verdad? El 99% de Así las veces sea la película más interesante. me voy a quedar dormido. Así es. Entonces, no le apaguen la luz a David, por sí, favor. entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Cuando nos sentimos cómodos, Así es. muy seguramente nos vamos a quedar dormidos. Así es. Si tu cristianismo es un cristianismo cómodo, muy seguramente, sin darte cuenta, te vas a quedar dormido. ¿Qué necesitamos hacer para no quedarnos dormidos? Pues en mi caso, me tengo que levantar, me tengo que parar, tengo que ir a comer algo, tengo que ir a hacer algo para poder despertar, Incomodarte. incomodarme. Así es. Entonces, ¿quieres mantenerte despierto? Mantente activo. Bueno, ahorita que dices incomodarte, me llama la atención que si vamos realmente a la palabra, lo que la palabra hace es incomodarnos. Sí. Cuando la palabra es cómoda, es un peligro. Pero la palabra en esencia es incomodarnos para despertarnos. Y también lo que dijo David viene a mi mente. La gente está mirando a uno. La vida es una película. Estoy aquí para disfrutar mi película. Tienes que entretenerme. Entonces, y cuando somos entretenidos en el sillón, Sí. siempre vamos a dormir Claro. como David. Como David. Bueno, yo quiero cerrar con una frase que viene a mi cabeza ahorita y con lo que están comentando. Jesucristo vino no para que seamos felices, sino para que seamos santos. Amén. Entonces creo que por ahí tenemos que empezar a reflexionar. Y una frase que quería compartirte hace rato que estábamos hablando de cómo aplicamos nuestro tiempo, del pastor John Piper, dice: uno de los grandes usos del Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Claro. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, Así decía es. Pablo, porque los días son malos. Es tiempo de escoger bien cómo vamos a ocupar el Amén. tiempo. Pastores, muchas gracias por esta charla. Yo de verdad oro y yo creo que oramos todos porque Así es. estas palabras sacudan, que Amén. nos hagan un pellizco en el corazón. Nos incomoden para Y despertar. que nos incomoden para despertar y para que la luz de Cristo pueda brillar a través de la iglesia en este mundo de tinieblas. Porque Amén. por eso las tinieblas están tan fuertes, porque la luz está opacada, la luz está dormida. Pero si Dios despierta su iglesia, entonces la luz se va a levantar. Amén. Y las tinieblas van a huir. Amén. Y ese es el propósito Sí, de Señor. Dios para su iglesia. Así que, iglesia, como dice Efesios, despierta, Amén. despiértate, levantémonos de entre los muertos y nos alumbrará Cristo. Sí, Señor. Gracias, Pastor Juan, Amén. gracias, Pastor Enrique, Amén. Pastor David, y gracias a ti por compartir con nosotros este tiempo, Amén. por conectarte con nosotros y por ese corazón que yo sé que Dios está hablando ahí, que Dios está hablando y Dios está haciendo algo en su iglesia para su gloria y para que su reino sea conocido por todos. Te esperamos el jueves. Despiértate, aunque sean las 8 de la noche, despiértate para orar, para adorar con nosotros. El jueves a las 8 de la noche y los domingos en nuestras reuniones presenciales. Despiértate, date un buen baño, incomódate y vente a la iglesia. Amén. Vamos a unirnos todos para que Cristo, nuestro Señor, sea conocido en todos los lugares. Muchas gracias, buenas noches, que Dios te bendiga. Acuérdate que te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Te amamos, iglesia. Te amo con todo mi corazón.